Les damos la bienvenida a este programa especial de Canal 5 con el apoyo de ONU Mujeres a propósito de los 30 años de la Conferencia de Beijing. ¿Qué fue este hecho histórico? Fue la cuarta conferencia internacional sobre los derechos de las mujeres, el desarrollo y la paz, convocado por la Organización de Naciones Unidas. Participó una delegación oficial y de la sociedad civil de Uruguay y fue muy importante porque allí se trazó una agenda con objetivos concretos para la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué pasó en estos 30 años? ¿Qué consecuencias tuvo la elaboración de esta agenda a nivel mundial, pero también a nivel de Uruguay? ¿Qué influencia tuvo esto en las políticas públicas de nuestro país y en la agenda de la sociedad civil? Las respuestas a estas preguntas las intentaremos explorar en este programa con entrevistas y también con charlas y con el documental que les presentamos a continuación, elaborado por ONU Mujeres y que tiene el testimonio de las protagonistas de Beijing 1995. Convocamos en Uruguay en el año 93 para preparar algo que nos resultaba un poco esotérico, que era una conferencia mundial en China. No teníamos ni idea de poder llegar a China en un principio, pero empezamos a hacer un trabajo en Uruguay, varias organizaciones que nos autoconvocamos, creamos un grupo que se llamó Grupo Iniciativa Beijing. Y la primera acción en realidad fue la designación de una representante nuestra, autónoma, del movimiento feminista, y no alguien que había sido designado por Naciones Unidas para hacer la articulación con la sociedad civil. Entonces nosotras dijimos, queremos que quien articule sea alguien reconocida del movimiento, y bueno, y ahí todas desde nuestros lugares mandamos cartas y propusimos a Virginia Vargas de Perú, una feminista peruana. Nosotros aprendimos a decir Beijing y no Pekín, como decíamos en forma muy colonialista, si se quiere, ¿no? Es decir, la difusión que teníamos era China, su capital era Pekín. Para nosotras las uruguayas, que fuimos 22, lo importante fue encontrarnos en ese entorno como feministas, pero tratando de consolidarnos. Para mí eso fue sumamente importante, porque era, bueno, esto que estamos pensando solas aquí, aunque yo hubiera hablado de Beijing, de Cairo, pero era la única, todo eso vamos hacia una transformación. No es una locura el feminismo, no es una locura el empoderamiento, más bien tenemos que trabajar en eso. Y eso significó, bueno, un montón de organización, de feministas uruguayas que nos pusimos a averiguar cómo hacíamos para participar de algo que a lo mejor ayudaba a cambiar algo en el mundo, por lo menos en el mundo de las mujeres. Bueno, y así fue que al final nos organizamos y armamos una comisión para llegar a Beijing de la manera mejor posible, como uruguayas, haciendo un trabajo aquí, las uruguayas, las chilenas, las paraguayas, las brasileras, armando una especie de Conosur y Brasil, una especie de comisión previa para organizarnos y poder llegar allá. Y cada otra de las subregiones, la región andina, Caribe, etcétera, Centroamérica, México, hicieron el mismo trabajo. Bien, desde el punto de vista organizativo, eso fue lo que más o menos nos condujo en este proceso hacia Beijing. La preparación fue un hito en el movimiento de mujeres y feministas de Uruguay, que ya veníamos hace mucho tiempo y muchos años trabajando, pero que esto consolidó un camino que no se paró, que ese camino que vino después, que ese camino por el trabajo muy fuerte con la despenalización del aborto, el trabajo muy fuerte sobre el tema de la pobreza, las mujeres y pobreza, lo que
llevó a todo el tema de la educación, de la salud sexual y reproductiva como un derecho humano a lo largo de toda la vida. Entonces, todos esos procesos, Beijing lo que hizo fue fortalecerlos. Y llegaron acá las compañeras, nos encontramos todas y eso se puso en marcha. Y fue un proceso que tuvo mucho pensamiento, mucho corazón, porque nosotras todas creíamos y seguimos creyendo que esos son los principios a los que tenemos que alcanzar. Pero también tuvo que ver mucho con una transformación desde lo personal, con nuestra familia. No fue distinto nada. Cómo mirábamos la sociedad, cómo nos mirábamos, cómo me miré a mí misma después de esos procesos. La ida a la conferencia de Beijing, en lo personal, fue muy impactante por muchas razones. Por supuesto, por la lejanía, por el estilo de sociedad, por lo que no conocíamos de esa sociedad, pero también por la posibilidad de ver de cerca a colectivos de mujeres tan diferentes, ¿no? Una experiencia muy potente, sobre todo por la cantidad de mujeres que había, mujeres muy diferentes de todas partes del mundo, más allá de la conferencia formal y oficial, que eso también fue como todo un aprendizaje, y cuáles eran como las lógicas de trabajo, de incidencia, cuáles eran esos espacios, cómo la redacción de esa plataforma de acción de Beijing se discutía en profundidad, cada coma, cada letra era asunto de debate y de negociaciones y de acuerdos de países tan diferentes, pero que tenían como una causa común en este caso, y también como muy importante el protagonismo y la incidencia de las organizaciones de mujeres y feministas y esa actitud activa de poder como incidir en temas que además eran muy amplios y muy diversos. Y bueno, para mí en realidad, para mí en lo personal, pero creo que para la agenda de las mujeres también, Beijing fue un antes y un después en lo que hace al ejercicio de los derechos de las mujeres y a como ese marco de acción importante y fundamental que lo marca en distintas esferas desde hace tanto tiempo, que son esferas de ejes de desigualdad que seguimos viviendo hoy. O sea que en definitiva fue una agenda como muy contundente, muy sólida y que sigue siendo vigente. La subrepresentación de mujeres en lugares de decisión en Naciones Unidas en ese momento era flagrante, ¿no? Veías la agenda, la Asamblea General, y las mujeres con suerte eran traductoras o participaban de los equipos asesores de las delegaciones oficiales, que en su mayoría estaban integradas casi exclusivamente por hombres. Entonces este fue un aprendizaje. Las norteamericanas asustaban porque asustaban y nosotros nos lo creíamos, que en la China no había comida, que en la China no había ropa, que en la China no había nada, que por favor pusieran las valijas con paté, sardinas, qué sé yo, de todo, y llevaran toda la ropa que iban a usar porque no iban a encontrar nada. Llegamos a un Beijing donde todo estaba multiplicado por 1000. La comida era distinta, pero había mucha. Ropa para traer y regalar y todo eso. Y hubo compañeras que llevaron rollos de papel higiénico, latas de comestibles, abrelatas también. Y cuando llegamos, nos alojamos en unos hoteles, no sé si eran capitales árabes o qué, pero eran torres. Primera vez que usábamos la tarjeta magnética para abrir la puerta de la habitación, etcétera, etcétera. Es decir, que teníamos un gran impacto. Llegamos a Beijing con prejuicios, varias nos habían dicho que había que llevar de todo porque en la China no había nada, y cuando llegamos en la China había de todo. Y además había un montón de muchachas que habían puesto, que eran estudiantes, gente especializada que hablaba español, que sabía sobre América Latina, que sabían hasta sobre Artigas y las instrucciones del año 13. Así era la persona que China nos puso a trabajar con nosotras, con las uruguayas.
Lo que fue muy importante en Beijing también es que hubo un foro en Huairú de las organizaciones no gubernamentales. Huairú era un lugar de balneario de la gente de Beijing, ¿no? Entonces había unas casas aisladas, algunos hoteles, pero se armaron carpas, se usaron todos los edificios de los hoteles y todo para hacer cantidades de talleres, conferencias, exposiciones. Bueno, por eso fue muchísima gente a Huairú. Y estuvimos 20 días en Huairú haciendo cosas. Yo seguía estando por Católicas por el Derecho a Decidir. Imagínate que hablar de salud reproductiva y de aborto era una cosa tremenda para América Latina, cuando para otros países estaban caminando, pero nosotras el tema era trabajar, un poco en inglés, pero mucho más en español, a tratar de que se entendiera que a pesar de ser un continente católico, este tema del aborto era posible, y ahí veníamos con todas las cuestiones porque el derecho a decidir iba por encima de todo. Yo te digo que creo que hice, no sé si 44 o 56 talleres, de mañana, de tarde, de noche, era tremendo. Latinoamérica tenía una carpa que se llamaba la Carpa de la Diversidad, que fue muy concurrida y creo que fue un hallazgo muy importante porque si previo a esa digamos, fue una construcción política previa a Beijing que se fue haciendo y ahí emergieron bueno, personalidades importantes que se destacaron. Yo que sé, pienso en Virginia Vargas, la peruana, por ejemplo, para nombrarte algo, ¿no? Alguna persona. Teníamos un espacio diario de información donde se iban contando las negociaciones y los acuerdos en relación a la plataforma, y después espacio donde las organizaciones muy diversas que estaban allí, que creo que fue lo más impactante a nivel personal y a nivel también político de las organizaciones, es el conocer otras realidades, otras experiencias. Me veo con las compañeras caminando por Huairú, escuchando todos los sonidos, todos los idiomas, las mujeres vestidas de todos los colores, las músicas, mujeres de todos los colores, las carpas de las regiones, las carpitas donde hacíamos los talleres, todo aquello que se junta en una constatación para mí que fue muy emocionante, más que racional. Somos un movimiento y somos un movimiento mundial. Recuerdo, por ejemplo, la carpa tibetana o las carpas de las mujeres africanas, sus estilos, sus discusiones, absolutamente opuestas, ¿no? Las tibetanas de las africanas, las risas, los bailes, todo eso. Incluso haber visto a la primera dama de Sudáfrica que estaba allí, y bueno, y eso fue como muy emocionante. Ver a las mujeres japonesas manifestándose por algo que había sucedido, las violaciones que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial. O sea, era como un compendio de historias múltiples de discriminación, de opresión, de abuso de los cuerpos de las mujeres, reflejados en un escenario de 30.000 diversidades, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo más impactante como experiencia, que no se traduce necesariamente en una acción concreta, pero sí se traduce en una mirada siempre más amplia de las realidades en las que estamos cotidianamente, ¿no? Entonces, nos permite como tomar la mira y mirar más de lejos a esas multiplicidades. Pero había una figura destacada, por ejemplo, que era Hillary Clinton en la conferencia, que se pronunció fuertemente a favor de los derechos de la mujer, ¿no?
con una frase famosa, de decir, los derechos de la mujer son derechos humanos y los derechos humanos son derechos de la mujer. Entonces eso dio un impulso fuerte a las decisiones de la conferencia, ¿no? De la conferencia oficial. Lo que hicimos nosotros en el foro, nosotras, que fue una costumbre que se implantó a partir del primer foro de Naciones Unidas para la Mujer, que fue en México en el año 75, que fue la primera vez que la conferencia oficial fue acompañada paralelamente por organizaciones de la sociedad civil que de alguna forma ejercían, no diría presión, pero sí planteaban sus reclamos. Es decir, me parece como muy interesante que se haya implantado eso, ¿no? Como que se conservó, y ahí en Guairú fue masivo, fue muy importante. If there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. Muchas promesas, pero nadie decía con cuánto dinero se iba a hacer, nadie se ponía de acuerdo realmente en cuáles eran las dos o tres cosas principales. Entonces hicimos unos cartelitos individuales que llevábamos a escondidas, porque obviamente no se puede entrar con ese tipo de materiales a la Asamblea de Naciones Unidas, y subimos y bajamos las escaleras mecánicas, sin parar. Nadie entendía nada. El asunto es que los delegados gubernamentales no podían ir a ninguna parte, porque no podían subirse a la escalera, porque nadie se bajaba de la escalera. Las feministas locas estaban en esas escaleras mecánicas, subiendo y bajando continuamente. Creo que logramos ese llamado de atención que puso el punto sobre la I y les dijo, así no, porque nosotras las feministas vamos a vigilar que esta declaración, que esta plataforma se cumpla. Otro hecho que hizo América Latina y el Caribe. No me acuerdo qué país era, que era de origen musulmán, con todas las mujeres tapadas, que solo se le veían los ojos entre un enrejado, y era la única delegación que hablaba un hombre. Ni siquiera podían hablar, las habían dejado asistir, pero bajo las órdenes de un hombre. Eso fue para nosotros escandaloso, impresionante, el colmo de la falta de libertad. No solo logramos que nuestra agenda se pusiese sobre la mesa, sino algo que fue muy interesante, y es entender que los estados no son solo sus poderes de gobierno, sino fundamentalmente es su ciudadanía organizada, ¿no? La participación de organizaciones sociales en estos espacios realmente fue transformador. Y creo que hoy sigue siendo el motor que dinamiza esta cuestión permanente de la defensa y hoy por hoy también de evitar los retrocesos, ¿no? Así que toda una ganancia, y lo que tiene que ver con la experiencia de vida, ¿no? Entendimos ahí todo lo que es un feminismo intercultural, político. Cuando volvimos de la China, yo soy profesora de literatura, daba clases en ese entonces. Cuando llegué a mi liceo, la limpiadora de mi liceo sabía que yo había estado en la conferencia de las mujeres de la China y agradecía porque había visto un pedacito que habían pasado, no sé en qué canal de televisión, en qué informativo, donde la mesa era sobre las trabajadoras domésticas. Entonces, eso fue una de las cosas más grandes e importantes que tuvo Beijing. Que el hecho de haber sido tantas miles allá hizo que nos notáramos en el mundo, hizo que luego en nuestros países hubiera repercusión. Y esa repercusión era fundamental, porque nosotros teníamos que usar la plataforma emanada de la conferencia de Beijing. Cuando volvimos, nos reunimos rápidamente, porque fue en septiembre y en diciembre ya nos reunimos para decir, bueno, está todo bien, pero ¿cómo devolvemos esto a las uruguayas? Y eso fue una clave muy importante para el movimiento de mujeres, muy importante. Porque ahí hicimos equipo de todas esas 22, o las que podían, o las que eran del interior, lo fueron haciendo de otro lado, y recorrimos todos los departamentos del Uruguay. También en la delegación había algunas mujeres políticas, nos unimos con la red de mujeres políticas en ese momento,
que también tenían otras conexiones locales, e hicimos talleres en todos los departamentos de Uruguay, que tuvieron un éxito impresionante, porque imagínate que hacía poco que habíamos salido de la dictadura, ¿no? La gente estaba con grandes ansias de conocer sobre su sexualidad, sobre sus derechos, sobre cuál era el lugar de las mujeres, cuál era el lugar en la política, cuál era el lugar en su casa. Todo el mundo estaba entendiendo de que ser ama de casa no era la función, o por lo menos era ser madre y ama de casa, no era la única función que teníamos, pero todo estaba muy en pañales porque la dictadura había hecho un mal tremendo. Y ahí formamos la Comisión Nacional de Seguimiento. Hicimos asambleas en cada una de las capitales departamentales, un poco para contar esa experiencia y para decir, hay una plataforma en la cual Uruguay es firmante, entonces esto tiene que ser parte de las políticas. Y empezó un largo camino de luchas, porque no todo se concretó en ese momento. Lo que se crearon fueron las comisiones nacionales de seguimiento de esos acuerdos de Beijing. Entonces eso generó una organización de 70 ONGs, por lo menos en Uruguay, que participaban y tuvimos una organización, un seguimiento, y no solamente eso, sino que creo que ayudó muchísimo a empoderar, ya que tenemos la palabra esa, a las mujeres y al feminismo acá. Salimos empoderadas de Beijing. Teníamos una plataforma de lanzamiento para renovar y fortalecer nuestras luchas. Creo que también daba posibilidades de iniciar nuevos caminos y también una cuestión que en la preparación de la región fue básica, fue el reconocimiento en la práctica de la interseccionalidad. Todavía no se llamaba así, el concepto se desarrolló en la Conferencia contra el Racismo. Pero no voy a olvidar a Gina en todos lados diciendo, no es lo mismo ser indígena del Amazonas, campesina, y no tener agua, que vivir en un barrio de clase media alta, en una ciudad capital, ser blanca y profesional. Yo recuerdo que eso se repitió por toda América Latina. Cuando volvimos de Beijing, a mí me invitaron a ir a Santiago de Chile. Yo nunca había ido en mi vida. Fíjate, vos fui a Beijing antes que a Santiago, que quedaba al lado. Me invitaron las compañeras del Instituto de las Mujeres de Chile, que era una organización, no es como acá el INMujeres, no, allá el INMujeres era una ONG. Me invitaron a traducir la plataforma de acción de Beijing. O sea, allá fui, yo soy de Cotidiano Mujer, fui allá, porque claro, éramos dos grupos que trabajábamos en comunicación, y también ISIS Internacional fue la que lo hizo posible, consiguió 2 pesos para que yo pudiera ir hasta allá y nos juntáramos. ¿A qué nos juntamos? A traducir la plataforma. Porque la plataforma estaba en inglés y después iba a haber una traducción oficial al español. Pero hasta que esa traducción oficial llegara, nosotras queríamos que las feministas y las mujeres de nuestra región se enteraran de los derechos que tenían y se enteraran de a qué se habían comprometido nuestros gobiernos. Eso había que hacerlo rápido. Entonces, allá fui una semana y trabajamos en eso. Y esa es una de las grandes pruebas que tengo de que la conferencia incidió. O sea, incidió tanto como para hacer que uruguayas y chilenas, 2 organizaciones, se pusieran de acuerdo en traducirlo de una manera que las otras iban también a entenderlo. No en el español oficial, sino en el español claro que la gente entiende. Y esa fue la traducción con la que nos manejamos hasta ahora. Si yo tengo que decir que fue la gran importancia de Beijing, fue abrirnos a entender que sí teníamos razón, todas juntas, distintas, de distintos lugares, y armar la comisión de seguimiento para el conocimiento de las realidades del Uruguay
y para el empoderamiento de los grupos de mujeres. Cuando el mar está calmo y van llegando las olas y van llegando y se van transformando en diferentes colores y con diferente fuerza. Y eso me parece que es Beijing, lo que fue Beijing y lo que es Beijing. Beijing es algo vivo, no es algo que pasó hace 30 años, Beijing es hoy. Y yo creo que eso es lo más importante que ha pasado, tanto desde mi vivencia personal, pero también de mi compromiso colectivo, de mi militancia colectiva y de seguir hoy estando de festejo en estos 30 años, que ya no se encuentra grandes, pero en aquel momento nos encontraba muy jóvenes, con mucha energía, con mucha fuerza y con una mirada de futuro que aún esperamos tener, una mirada de futuro en donde todas las mujeres tengamos todos los derechos. Los impactos de la cuarta conferencia de Naciones Unidas de Beijing serían como para mí la plataforma de acción mundial que quedó como elaborada como, me iba a salir como un catecismo, es decir, como una plataforma con determinados puntos, ¿no?, para la acción. Y de hecho nosotros apenas volvimos, lo que hicimos fue recorrer todo el país, digamos las pocas que habíamos ido, porque en definitiva éramos 20 más o menos, y hicimos toda una agenda de difusión y que tuvo mucho impacto, nos esperaban con mucha... Había tenido bastante difusión en los medios la conferencia, y creo que había también un ambiente propicio. Estábamos en el año 95, apenas a 10 años de la transición a la democracia, y el feminismo en ese periodo fue un destape, ¿no?, durante el 85, 90 y demás. Entonces tuvo mucha recepción y tuvo un impacto fuerte, poderoso, diría, en los distintos departamentos del país. Un hito en lo que yo considero esa evolución necesaria hacia la libertad. La plataforma de acción de Beijing y la declaración de Beijing incorporan por primera vez de una manera muy sólida, muy argumentada y muy fundamentada temas vinculados a la economía, desde una perspectiva que hoy le decimos feminista, una perspectiva de la economía feminista, pero que tenía que ver con el reconocimiento del valor económico del trabajo no remunerado de las mujeres en los hogares, de los problemas que implicaban el trabajo remunerado para todas las mujeres, y algo súper importante, sobre lo cual quienes trabajamos en economía todavía sigue siendo un desafío, que era vincular las políticas macroeconómicas a la situación de las mujeres y a la igualdad de género. Y eso, las bases para esa discusión, yo diría, si uno piensa de 30 años para acá, ¿qué pasó? Bueno, hoy hablamos de los sistemas de cuidados o de las políticas de cuidados con bastante familiaridad, con más o menos avances, pero yo podría decir que ahí y en Beijing se sientan, y en el trabajo previo, ¿no?, naturalmente, las bases para ese tipo para dar origen a ese tipo de políticas. Entonces yo creo que la plataforma de acción de Beijing sigue teniendo una importancia enorme, porque sigue siendo un documento que sienta bases para la discusión de los feminismos. Pueden haber cambiado las palabras, hay conceptos que fueron cambiando, porque es lógico, se avanza, pero me parece que es como una base muy importante. En estos 30 años muchas cosas han sido conquistadas, otras han quedado relegadas, otras están siempre en pugna con otras visiones, y permanentemente hay una forma de socavar, digamos, los avances democráticos que se realizan en esta temática, pero bueno, creo que en eso consistió, digamos, esta agenda que tiene la novedad de incorporar una cantidad de áreas importantes de trabajo, y que es una guía, o ha sido una guía para políticas públicas
y que ha permitido también el desarrollo de unas alianzas con mujeres políticas que son necesarias para introducir los cambios en la agenda pública, ¿no? Sobre todo en las leyes. Y bueno, creo que eso ha sido un proceso de construcción de un camino de alianzas que siempre es un camino complejo, porque las alianzas no suponen ni socavan la autonomía de los movimientos, y a veces son tomadas y a veces son reinterpretadas, que no nos deja demasiado conformes, pero creo que desde el punto de vista de la pluralidad democrática son importantes que cada expresión se acompañe, y yo creo que en eso hemos avanzado muchísimo, porque hay mujeres que asumen esta agenda en todos los estamentos de la sociedad, en todos los partidos políticos, en unos más, en otros menos, y que esa es la única garantía de cambio real en las pautas de comportamiento de la sociedad cotidianamente, ¿no? Y por supuesto en las políticas que contribuyen a que eso sea factible. Tenemos necesidad de seguir reforzando las políticas de género, la institucionalidad de género, aportar realmente recursos de manera sostenida, que las políticas de género no sean como algo que se tambalea o queda más frágil cuando los gobiernos cambian, sino que de alguna manera necesita como fortalecerse y consolidarse a lo largo de los distintos cambios de periodos de gobierno. Y creo que bueno, que por un lado el Uruguay fue muy pionero en muchos temas, pero también creo que también estamos en un punto donde falta dar pasos claves para consolidar una igualdad que ya no es solo la declarativa o la formal, sino una igualdad sustantiva. Tenemos un retraso muy importante en lo que hace a la participación política de las mujeres. Somos un país que, en comparación con otros de la región, estamos muy atrasados, no tenemos ley de paridad. La ley de cuotas que tenemos es una ley que se aplica con muchas dificultades y que no garantiza la participación efectiva de las mujeres en los cargos de decisión. Tenemos brechas vinculadas al reparto de tareas de cuidado y a la división sexual del trabajo, la autonomía económica, las brechas salariales. La violencia de género persiste, sigue siendo estructural, pero tiene formas cada vez expresada en todos los ámbitos de la vida y con mucha crueldad. Por lo tanto, hemos avanzado mucho, pero creo que los desafíos siguen siendo muy vigentes, que también está bueno como a 30 años de Beijing hacer como una revisión de cuáles son estas cosas que todavía tenemos pendientes y que necesitamos realmente un fuerte compromiso de los gobiernos en general y del gobierno uruguayo en particular, y creo que en ese sentido poder fortalecer al Instituto Nacional de las Mujeres es algo que tenemos que hacer y que tenemos que consolidarlo desde todos los ámbitos. Desató procesos que aún no se han podido parar. Y a pesar de que hoy estamos en ese mundo feroz y tramposo en el que el ataque sobre los derechos de las mujeres es brutal, creo que aún no hemos perdido la batalla ni la vamos a perder. Y hoy sigue siendo un tema de logramos lo que queríamos. Hay institucionalidad del género, ¿no? Hay la igualdad de oportunidades y derechos como política pública. Hoy se reconoce la violencia de género como una dimensión estructural y los países tienen que tener leyes y entender esta dimensión. Pero realmente esto era lo que queríamos. No. Lo que queremos es transformar el mundo. Queremos un mundo distinto, queremos un mundo donde realmente la forma de dirimir los conflictos no sea violenta, no sea por el poder del más fuerte, no sea de forma no empática, no sea de forma no colectiva. Combatimos este individualismo exacerbado del sálvese quien pueda y como pueda, porque eso no hubiésemos podido lograr lo que logramos si no fuera con lucha colectiva.
si no fuera con articulación, si no fuera con entender que no es solo cambiar tu vida personal, aunque el feminismo te cambia la vida personalmente, sino que es realmente articularse y trabajar en conjunto para cambiar una sociedad. Y no solo para mejorar la condición de vida de las mujeres, que eso también es parte de la lucha feminista, es para cambiar el mundo, es para cambiar la política, es para cambiar la justicia, es para cambiar la forma de ejercer las religiones, es para realmente tener acuerdos multilaterales que entiendan que el planeta no sostiene más desigualdad ni más injusticia. Una amiga peruana, Cecilia, dijo una vez que Beijing era texto y pretexto. Y es totalmente cierto. Por un lado tuvimos el texto, la plataforma de acción de la conferencia, y por otro lado eso fue un pretexto para organizarnos aún mejor. En América Latina ya habíamos tenido encuentros feministas regionales. O sea que llegamos a Beijing bastante organizaditas. Pero al salir de Beijing fue mucho más. Porque ya nos habíamos conocido muchas más organizaciones y fuimos capaces de trabajar juntas. Se crearon más redes. Por ejemplo, la articulación feminista Marcosur no hubiera sido posible si no hubiese habido una conferencia de Beijing. ¿Por qué? Porque una cosa es saber que existe la red contra la violencia, la red de salud, la red de tal y cual, pero otra cosa es haber trabajado juntas, con objetivo común hacia la plataforma, hacia la conferencia y volver con esa confianza política. Saber que podés discutir, podés discrepar, podés pelearte. Pero vos, con esa feminista, tenés que poder también hablar y ponerte de acuerdo. Y eso, en gran parte, se lo debemos a la conferencia de Beijing y a la forma en que fuimos hacia allí organizados. Cuánto hecho y cuánto queda por hacer. A propósito de esto, vamos a conversar con la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, luego de la pausa. Seguimos con más de este programa especial a 30 años de la conferencia de Beijing. Conversamos con la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, a propósito de avances, de retrocesos y qué queda por hacer en materia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Estamos haciendo un programa especial para conmemorar 30 años de la conferencia de Beijing. Desde tu lugar, desde tu trayectoria, ¿qué hitos podrás señalar que se han gestado a partir de ese momento? Una de las cosas que a mí me impresiona de Beijing es que el documento, que es abundante, si tú revisás los ejes principales, los temas que se trataron, son todos los temas que están hoy. Todos. La violencia hacia las mujeres, la autonomía económica, la necesidad de las mujeres con acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación, todos los temas que nos preocupan hoy estaban en Beijing. O sea, fueron muy grandes las mujeres que organizaron eso, ¿verdad? Y el documento que hicieron, en realidad, sigue teniendo validez. Una de las áreas que mencionabas tiene que ver con la violencia hacia las mujeres. Es una realidad difícil de nuestro país. Desde tu lugar, hoy en día, ¿cómo ves la realidad en cuanto a la violencia hacia las mujeres? La veo mal. Y no es algo que empezó ayer, ¿no? Creo que no le hizo bien al Uruguay que el Estado se retirara en estos últimos 5 años. Y que el Estado se retirara quiere decir que las mujeres no tenían muy bien a quién acudir o que no haya presencia, alguna presencia estatal vinculada a la salud, vinculada a la asistencia social, vinculada al desarrollo social, y que no haya puestos de presencia en muchos lugares, hace que cuando tenés un problema es mucho más difícil poder recurrir a alguien. Al revés, cuando la presencia está, entonces ahí hasta las propias víctimas
se animan a concurrir. Apuntando a esto que hablábamos de la importancia de la política pública para impulsar algunos cambios, de la sociedad civil, sin lugar a dudas, pero también del cambio cultural, que también se debería haber reflejado en el Parlamento, con toda la discusión de la paridad que también tenemos por delante. ¿Qué mensaje le darías a las mujeres de hoy en día a la luz, bueno, de esa conquista hace 30 años y toda esta evolución que ha habido? Nada empieza con nosotras, nada. Fíjense que estamos hablando hoy de Beijing hace 30 años con una plataforma que es la misma por la que estamos luchando hoy y aún conseguimos una cantidad de avances. Yo creo que no vamos a tener ni política pública, ni garantías, ni desarrollo si la sociedad no está organizada. Entonces, ante la angustia, ante los problemas, juntarnos con otras, organizarnos, conversar. Es una gran forma de hacer política, conversar organizadamente y decirle a todas que no están solas y que tenemos que hacer realidad, que cuando llega una, llegamos todas. Y para eso la mejor garantía es la organización de la sociedad civil, que nos controle, que no nos deje olvidar ni por un minuto que tenemos que caminar hacia una sociedad mejor, más igual, un mundo más amable. Hay que seguir. Recién veíamos las palabras de la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, y ahora llegó el momento de hacer una mesa redonda con las invitadas, con Mónica Xavier, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, y también está con nosotros Magdalena Furtado, directora de ONU Mujeres. A las dos, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Recién veíamos a la vicepresidenta, bueno, haciendo sus reflexiones a propósito de lo logrado y lo que queda por hacer en estos 30 años de la conferencia de Beijing, y ella mencionaba que ahora las mujeres están menos solas. ¿Es así? Yo creo que sí. Falta mucho, pero sin duda hemos avanzado. Cuando uno lo mira en perspectiva, Beijing fue muy importante porque allí hay varias áreas, las más importantes, si no la totalidad, y recomendaciones específicas para los estados, para la implementación de la política pública, para la normativa legal y también un impulso al accionar de la sociedad civil organizada. Y yo creo que todo eso que se ha ido conjugando a lo largo de los años en Uruguay da una mayor protección. Pero claro, cuando alguien está sometido a una situación de violencia, sin duda es muy difícil sentir toda esa protección, y es lo que tratamos de hacer, ¿no? De poder llegar en donde el tiempo para eso es muy importante. Magdalena, hablando de violencia, todavía las cifras de Uruguay son muy complicadas, son alarmantes. ¿Se puede decir que las mujeres están menos solas que hace un tiempo? Sí se puede decir, sobre todo en términos de que, por suerte, existen marcos normativos de protección a las mujeres. Desde Beijing a la fecha, en términos generales y en el mundo, 1.530 leyes se aprobaron en favor de los derechos de las mujeres o la igualdad entre hombres y mujeres. Y lo que vemos, sobre todo en el área de violencia específico, es que en la época de Beijing no había, por ejemplo, leyes integrales de violencia, y hoy en la región prácticamente todos los países de América Latina tienen leyes integrales de violencia. Entonces, es un antes y un después en el haber entendido que el tema de la violencia pasa de un ámbito privado, ¿no? de la órbita doméstica, a un ámbito en el cual hay responsabilidades de los estados para justamente prevenir, atender y reparar los temas de violencia hacia las mujeres. Antes de Beijing nada de esto existía. Claro, ahora, si uno mira esa agenda de Beijing, hay expresiones en todos los ámbitos de la vida, no solamente lo vinculado a la violencia de género, sino a la presencia de la mujer en lugares de toma de decisión, igualdades a nivel laboral, etcétera.
Exacto, y todavía queda muchísimo por hacer. Es absolutamente vigente esa agenda, ¿no? Totalmente. Nos hace cuestionar también todo lo que queda por hacer. ¿Ustedes qué resaltarían? Me gustaría repasar lo logrado, un poco lo mencionabas vos, pero también todo lo que queda por hacer, ¿no? A partir de ese momento. Sí, son 12 áreas muy importantes en la vida de las personas, en particular de las mujeres. Pero me parece que hay un elemento de este periodo, de estos años, en los que ha aumentado el negacionismo o el reduccionismo de situaciones de desigualdad con relación a las mujeres. O sea, si bien longitudinalmente en estas 3 décadas vemos avances, también vemos amenazas en el último periodo que forman parte de esa agenda antigénero, se llaman, y que tiene que ver con los derechos reconocidos a las mujeres, pero también a poblaciones como las diversidades, y que realmente constituye un intento de resistir, incluso de ir para atrás en esos avances significativos que hemos logrado. Entonces, vos decís, ¿qué cosas faltan? Bueno, todavía la desigualdad en el mundo, y después de la pandemia aún se agravó más, la concentración de la riqueza. Entonces, en general en nuestros países, y en el nuestro en particular, la pobreza tiene cara de mujer, de niña y niño. Y allí hay una condición indispensable, ¿no? Que junto a una vida libre de violencia tienen que ver con la posibilidad que tenés de realizar otros aspectos de la vida de las mujeres, de efectivamente tener libertad para poderlo llevar adelante. Desde ONU Mujeres también se advierte ese llamado backlash. Sí, por supuesto, y coincido con Mónica, es como que hemos avanzado, pero estamos como en una etapa en que precisamos reafirmar los logros, porque no están, es como que en cualquier momento uno puede pensar que hay estancamientos o retrocesos. Entonces, por eso mismo, la necesidad de los movimientos organizados de mujeres, movimientos feministas, que en última instancia son quienes han empujado para que esta agenda se concrete en normativas, como decíamos ahora, pero también en políticas públicas, en más recursos para atender estas problemáticas. Y esto lo vemos en muchos ámbitos, ¿no? El negacionismo. Por eso hay un rol de ONU Mujeres que es sobre todo brindar a los estados las evidencias, ¿no? Tratar de visibilizar, mostrar las brechas. Por ejemplo, acabamos de sacar un estudio sobre denuncias falsas para entender cuántas hay y de qué estamos hablando. Entonces creo que es muy importante hablar desde los datos y que esa evidencia pueda nutrir a las políticas públicas. Si pudiéramos repasar qué políticas públicas surgen a partir de ese proceso que nace quizá para Uruguay por el impulso que se toma, ¿no? Hace 30 años, vos mencionabas un montón de leyes, entre ellas la Ley Integral contra la Violencia Basada en Género, pero otras políticas públicas que se hayan implementado. Que tuvo su antecedente en la Ley de Violencia Doméstica, o sea, es 2002, 2017, en que se evoluciona hacia la visión de la integralidad, de la necesidad de que las respuestas del Estado tienen que ser integrales. Y en esa materia aún faltan cosas para que efectivamente el Estado uruguayo le dé una respuesta integral a las mujeres, porque entre otras cosas la ley ha tenido escasa implementación. Tiene varios detractores que lo que pretenden es retroceder en ese reconocimiento de derechos, pero pocos impulsores en que se pueda lograr el financiamiento y la voluntad política, porque además de financiamiento hay que tener voluntad política, de dar esa respuesta integral, de que el Estado tenga la debida diligencia para atender estas situaciones. Yo te diría que, decía Magdalena, hay toda una normativa, una legislación y una institucionalidad creada por esa legislación que nos ayuda, si somos muy tenaces y persistentes como lo somos, a poder fortalecer al Estado y con eso a la ciudadanía de una estructura que genere más transversalidad en la perspectiva de género de toda la respuesta, en toda la integralidad. Yo siempre digo, si del instituto solamente dependiera
el que tengamos perspectiva de género y políticas, estaríamos muy débiles. De lo que se trata, que es parte del mandato del instituto, la competencia del instituto, es ayudar a que el conjunto del Estado incorpore esa perspectiva de género y la lleve adelante en cada uno de los ámbitos, pero es posible. Cuando vos ves un Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y sus institutos que tiene un plan que está cumpliendo 10 años de perspectiva de género en un ambiente tan masculino como es el del área del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, decís, es posible, claro que sí. Claro, hay otras áreas donde hemos tenido dificultades. La educación en nuestro país, por suerte, es autónoma, ¿verdad? Pero hay mucha normativa que ha dicho, no impúlsese la educación sexual integral, porque para las niñas y niños tener formación adecuada a su evolución es clave para que cada uno respete su cuerpo, respete el cuerpo del otro. ¿Cuánto incide eso en los indicadores terribles que tenemos de violencia sexual contra niñas y niños y adolescentes? Bueno, eso tiene discontinuidades, ¿viste? La norma está, pero los decisores políticos la impulsan o la aquietan. Entonces, claro, se pueden y se deben construir políticas públicas, pero también tiene que haber una sociedad que reclame el cumplimiento de las mismas, ¿no? Y bueno, y el cambio cultural que ya les quería preguntar, pero te quería también, a propósito de esto que dice Mónica, Magdalena, ¿qué pasa con la medición o el seguimiento de esas políticas, esas leyes? ¿Deberíamos medir mejor y tener resultados concretos o son cuestiones difíciles? Por supuesto. Creo que tiene que haber también un control ciudadano, ¿no? Si hay leyes y son obviamente de cumplimiento obligatoria, poder informar, rendir cuentas y mostrar resultados. Pero voy a poner, por ejemplo, un ejemplo por lo positivo, ¿no? Uruguay fue pionero con la ley de trabajo doméstico y creo que eso tiene muy buen resultado porque los niveles de formalización del trabajo doméstico en Uruguay son elevados, o sea, hubo un salto, hubo muchas medidas que se acompañaron y por suerte en eso tuvo un impacto. También hay otras leyes que no dieron el resultado esperado y ahora voy a contar por la negativa. Por ejemplo, la ley de licencias parentales, donde se le permite alternar o intercambiar entre la madre y el padre la licencia para el cuidado de sus hijos hasta los 6 meses. Bueno, hemos visto que quienes que se piden esa licencia siguen siendo en su mayoría las madres. Solo un 2% de papás se lo han pedido desde que se aprobó. Entonces, creo que tal vez hay que difundir mejor las normas, hacer el seguimiento del cumplimiento y creo que la ciudadanía tiene que, o sea, hay que educar, informar, porque el control ciudadano para el cumplimiento de las políticas públicas creo que es sumamente relevante. Y remover obstáculos, ¿no? ¿Cómo cuáles? Y en cada área hay obstáculos. Esto vamos a retomar que los 8 de marzo cada ministerio rinda cuentas sobre aquellas propuestas que se hacen, como lo hicimos el 8 de marzo pasado, recién ingresados, pero igual los ministerios lograron armar 90 propuestas que serán evaluadas este 8 de marzo del 26, a ver cuánto se ha avanzado, cuánto no, y por qué. Cuando vos decís tenemos que medir mejor, bueno, es muy importante que el INE haya conformado su unidad de género, como lo determina la Ley de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación, en donde todas las dependencias del Estado deberían tener una unidad de género que piense la perspectiva e identifique esas dificultades, además de ser promotoras de medidas que logren el avance. Yo creo que esto va a ser muy importante porque nosotros avanzamos muchísimo en estos últimos años en mejorar indicadores y además hay observatorios como el observatorio que está en el Instituto Nacional de las Mujeres que tiene un sistema de indicadores de género, pero hay otros organismos del Estado que también llevan estadísticas. Estamos en un nivel superior que creo que nos va a demandar también una mejor articulación.
pero a esos números hay que analizarlos y hay que proponer medidas. Por ejemplo, esto que decía Magdalena, que solo 2% de los varones recurran a la licencia parental. Bueno, hay que identificar cuál es el tema, que las mujeres tienen trabajos de menores remuneraciones que los varones, entonces el varón trata de no pedir una licencia. A ver, a veces el valor hora es muy similar o igual, pero la trayectoria laboral de una mujer con relación a un varón es completamente diferente y hay una penalización de la maternidad en este país que tiene menos de 30.000 nacimientos y que hacemos discursos de que, uy, qué poquitos niños y cómo vamos a enfrentar tal o cual situación. Una vez que las mujeres tienen un hijo, es evidente y se puede ilustrar la penalización que existe. ¿Por qué? Porque el varón en la misma condición logra tener un 20% más, creo que es la franja, ¿tá? Y sin embargo la mujer ahí empieza a perder en ese ciclo. ¿Por qué? Porque no puede hacer las horas extras que le proponen. Aumenta las tareas no remuneradas también. El tema de los cuidados. Y ahí llegamos a uno de los núcleos centrales de esa desigualdad en nuestras sociedades. Entonces, fortalecer el sistema de cuidados es una política que nos tiene que ayudar a que estas cosas, además de trabajar los aspectos específicos laborales, puedan efectivamente salir. Incluso las mujeres nos dedicamos más que los varones a los cuidados también remunerados. Bueno, el día que los cuidados sean bien remunerados, yo creo que los varones van a venir a trabajar de igual a igual como las mujeres. Ya tenemos que cerrar y les dejo una última pregunta brevemente para las dos, que tiene que ver con eso que les comentaba antes, ¿no? El cambio cultural, todo esto que hablamos tiene un trasfondo cultural. Si uno ve los testimonios de quienes estuvieron en la conferencia de Beijing hace 30 años, bueno, se hablaba de equiparar los derechos de la mujer a derechos humanos. Hemos avanzado un montón, no hay dudas en eso. Pero ¿cómo ven justamente ese cambio cultural en Uruguay, que también parece muy lento, porque ya pasaron 30 años y todavía quedan muchas cosas por hacer? Magdalena. Bueno, justamente la campaña que vamos a lanzar para este 25 de noviembre con Mujeres y bueno, hay muchos organismos más, apunta al cambio cultural, porque Uruguay en ese sentido tiene ya muy avanzadas las leyes y qué difícil que es cuando están muchos estereotipos y muchas normas sociales, ¿no?, que incrustadas, digamos, en la sociedad. Qué difícil que es de removerlas. Y creemos que todos esos cambios empiezan por la educación, empiezan con los niños y las niñas, y que es muy importante poder trabajar en ese cambio cultural. Pero también llamar a la conversación a otros actores que son muy importantes en una sociedad. Por ejemplo, las empresas del sector privado, porque toda la comunicación que hacen las empresas, toda la publicidad, el marketing. Entonces, si tuviéramos empresas comprometidas con la igualdad, seguramente muchas de las publicidades, del marketing, de la comunicación, cambiarían y favorecerían a la sociedad en su conjunto, ¿no? Mónica. Producción cultural que ponga en evidencia también a las niñas y a las mujeres, ¿no? Que haya más películas, que haya más libros, que haya más comunicación que evidencie la existencia, bueno, de muchas de estas cosas, pero cómo superarlas también. Bien. Y también en este mundo digital, seguir bregando por reducir la brecha que también en el ámbito digital se da entre varones y mujeres. Aún un país que tuvo la capacidad de generar una política pública como la del Ceibal y de tener presente esta situación de desigualdad, cuesta encontrar mecanismos que logren superar esa brecha y hacer que las niñas, al igual que los varones, tengan ese impulso, esa motivación por ser partícipes, no solo de carreras que puedan eventualmente ir hacia determinadas profesionalizaciones, sino también de tener habilidades, porque este es un mundo que nos requiere, al igual que antes había que leer y escribir, ahora ser nativos digitales, y todavía tenemos brechas, y eso muestra que la desigualdad es profunda, es estructural, y que la tenemos que tener presente para revertirla.
Muchas gracias a los dos por estos minutos. Gracias a ti. Un placer conversar con ustedes. Cerramos así este programa especial para, bueno, renovar, recordar lo que pasó hace 30 años, pero también poner una mirada desafiante ante todo lo que queda por hacer a 30 años de la conferencia de Beijing. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.